vale la pena ir un poquito atrás, porque hoy nos vamos a dedicar a, yo diría casi a terminar la materia y a revisar las pólizas y las cláusulas para que el viernes podamos resolver todas las preguntas que ustedes han hecho en la tarea. Algunas de esas preguntas tienen que ver con el Ever Given y otras tienen que ver con otros aspectos del seguro. A mí me ha gustado mucho ver cómo todos han respondido y han hecho un excelente trabajo. Así que el viernes va a ser bien dialogado, digamos, para poder responder a todas esas preguntas. En todo caso, lo que nos interesa ver es esto de las cláusulas del Instituto de Londres. Muy rápidamente hay que reiterar que son las Naciones Unidas las que se han preocupado, dado el complejo mundo del comercio internacional. Las Naciones Unidas afortunadamente existen y afortunadamente es un órgano que interviene en una serie de aspectos. Nosotros siempre vemos que las Naciones Unidas están, qué sé yo, que en Siria, que en el Medio Oriente, más ligado a problemas políticos y de conflictos bélicos, pero no es así del todo. Las Naciones Unidas también cumplen tareas extraordinariamente útiles para la comunidad internacional. En el ámbito del comercio, por ejemplo, con lo que hemos visto del contrato de compraventa y otros elementos, y en esto de las cláusulas de seguro, por ejemplo, como vimos en 1979, las Naciones Unidas, digamos que se han quejado, podríamos llamarlo así, han reflexionado a los aseguradores ingleses porque las pólizas eran muy complicadas, difíciles de entender, no siempre el asegurado obtenía indemnizaciones, no entendía el contrato, etc. Entonces, ahí nacieron las famosas cláusulas A, B y C. Y eso fue en 1982. Desde entonces utilizamos esas cláusulas, pero en 2009 han sido actualizadas con la experiencia que ya se había logrado desde el 82, y eso es lo que estamos viendo y lo que estamos enseñando, participando a ustedes. Hay que tener en cuenta que las cláusulas A, B y C se utilizan en todo el mundo. Entonces, por mucho que cada compañía tenga su propia póliza, que haya millones de compañías del mundo, que cada cual quiera hacer su póliza como quiera, no hay ningún problema en eso. Lo importante es que junto con las cláusulas de cualquier compañía suelen colocarse, y eso es lo que hay que ver, eso es lo que el asegurado tiene que reclamar o pedir a su asegurador, que formen parte de la póliza alguna de estas cláusulas según el tipo de cobertura que necesitamos. Cuando una cláusula A, B o C forma parte del contrato, asunto resuelto. Es un contrato que todos conocen en el mundo y así puede funcionar fácilmente. Incluso dijimos que sirve para facilitar el reaseguro. Así que ese es un tema importante. La otra parte importante que vale la pena repetir es que en estas cláusulas A, B y C, los riesgos cubiertos están claramente señalados. Ya no es como antes, que hay que adivinar o que la cobertura estaba sujeta a que suceda esto o lo otro o aquello o allá. No, acá con toda claridad dice pérdida o daño que se pueda atribuir. O sea, si una pérdida o un daño se puede atribuir, por ejemplo, a incendio, a varadura, a hundimiento, a echazón, a avería gruesa, listo, suficiente. La cobertura arranca y el seguro paga.
y ni qué decir en la cláusula de todo riesgo. Entonces, esos aspectos valía la pena repetir. Hemos visto las exclusiones que, como ya se ha explicado en las clases anteriores, las exclusiones tienen que ver con riesgos que de ninguna manera se pueden cubrir en algunos casos, como por ejemplo el contrabando, el dolo del asegurado, actos delictivos. Eso no puede estar cubierto por el seguro. La merma tampoco, porque eso es propio de cierto tipo de mercancías. El embalaje es responsabilidad del asegurado y entonces tiene que ser apropiado. El vicio propio es el germen de destrucción que tienen los bienes por su propia naturaleza, y eso tampoco se puede cubrir porque no se trata de un daño externo, violento, fortuito e inesperado. El vicio propio actúa desde adentro, no de forma externa. Actúa desde adentro en la misma mercancía. El retraso tampoco se cubre, lo hemos explicado ampliamente. Y respecto de la insolvencia, ustedes han visto un video adicional que nos libera de tener que explicarlo de nuevo. El uso de armas nucleares también está excluido porque obviamente el uso de armas nucleares en un conflicto bélico es una hecatombe ahí. Los daños son totalmente catastróficos y entonces no es la idea de cubrir. El seguro lo que quiere cubrir, el contrato de seguro, tiene la finalidad de cubrir los riesgos propios del transporte. Caídas, golpes, abolladuras, robo, cosas de esa naturaleza. Ya armas nucleares, guerra, queda, digamos, por fuera, ¿no? Actos malintencionados, vandalismo, sabotaje, innavegabilidad, etc. Huelguistas, cierre de fábricas. Todas esas son las exclusiones. Algunas de esas se pueden cubrir pagando una extra prima y poniendo un anexo o un aditamento al contrato. Tienen ustedes ahí el detalle por si lo quieren ver, y hemos analizado también con bastante prolijidad que se entiende en los riesgos excluidos: la falta voluntaria del asegurado, la merma normal, la avería, la merma tal como le da el tratamiento la Ley General de Aduanas, por ejemplo, que pone un margen del 5%, y ese margen del 5% para merma es un índice que se usa también internacionalmente, o sea que mientras la merma no pase del 5%, el seguro no la va a pagar. Si la merma pasara del 5% y tuviera que ver con algún siniestro, con algún hecho que se pueda atribuir a la cobertura de seguro, entonces se podría cubrir. El vicio propio ya lo hemos explicado. Las garantías, que significa que el asegurado se compromete a hacer o no hacer alguna cosa en protección de la mercancía. La demora o el retraso, ya hemos dado muchas vueltas sobre eso con el Ever Given, y el viernes vamos a hablar ampliamente al respecto. Los riesgos comerciales, que no tienen que ver ni con accidentes ni con hechos físicos de las mercancías, sino con elementos externos al negocio comercial, etc. La innavegabilidad o inadaptabilidad básicamente no merece mucha atención porque las nuevas pólizas ya no la exigen. La exclusión de guerra se puede cubrir, ya dijimos, con una extra prima y un anexo, pero la guerra solamente se cubre, el riesgo de guerra, cuando la mercancía está sobre un barco navegando, no en puerto, no en tierra. Las huelgas se cubren solamente cuando los huelguistas o la gente que participa en tumultos populares, motines, etcétera, asalta, saquea o roba los bienes que están siendo transportados, pero los bloqueos no están cubiertos. Y aquí habíamos llegado a las partes
fundamentales de las cláusulas, que las vamos a revisar enseguida, pero pongan atención porque la cláusula A, que es de todo riesgo, la B, de riesgos nominados, y la C, que ya sabemos qué riesgos son, tiene las exclusiones que ya las hemos visto, y el punto fundamental es la duración del seguro. ¿Cuánto dura el seguro? Bueno, el seguro dura según el tramo que se hubiera contratado, porque he visto preguntas muy interesantes de ustedes ahora con esto del Evergiven. Normalmente para Bolivia, por ejemplo, el seguro no termina en el interior, no termina en Bolivia. El seguro termina en el puerto de Arica, generalmente en Antofagasta, que es en Iquique, o en Hilo, pero no alcanza al interior por la dificultad de la contratación de un seguro de todo riesgo de punta a punta. El vendedor simplemente lo coloca en el puerto de entrada y a partir de ahí, por las razones que conocemos todos del manejo de la carga portuaria de Bolivia, es el importador el que se hace cargo de todo lo demás. Es como si estuviéramos comprando la mercancía en Chile para internarla a Bolivia. Hablo del aspecto del seguro, ¿no? Entonces, ese es un problema que lo vamos a ver también el viernes con más detalle. En todo caso, ¿cuánto dura el seguro? ¿De dónde a dónde es? Lo que se ha indicado, se ha señalado, y ustedes seguramente han tomado debida nota, es que el seguro comienza desde que se carga en el primer vehículo, o sea, en el país de origen. El país de origen puede ser Bolivia cuando exportamos hacia afuera, o el país de origen puede ser cualquier otro del mundo cuando importamos hacia nuestro país. Cuando la carga es cargada sobre el primer vehículo en Bolivia para exportar o en el extranjero para importar, ahí comienza a correr el seguro. ¿Y hasta dónde dura? ¿Hasta dónde cubre? Bueno, hasta completar la descarga en el almacén de destino señalado. Ese almacén puede ser almacén o quizás puerto de arribada si fuera CIF. Así que el seguro, la intención que tiene es cubrir de almacén a almacén. En países en donde no hay este problema que tiene Bolivia, es decir, cuando la carga llega al puerto del país de destino y del puerto trasladada al interior, el seguro continúa. El problema con Bolivia y Chile es que el régimen político, el régimen aduanero, etcétera, es diferente para la carga que llega a los puertos del Pacífico y entonces se complica la continuidad del seguro. Se los dejo a pensar y el viernes vamos a profundizar sobre este criterio. En todo caso, desde que se carga el primer vehículo hasta que llega al lugar de destino. Esa es la idea del seguro. O cuando se descarga en otro sitio anterior, o 60 días después de finalizar la descarga en el puerto, o cuando se reexpide de un puerto de arribada a otro distinto al declarado. Eso es cuando hay algún incidente en el mar y el buque no puede llegar al puerto de destino previsto, tiene que, por problemas de maquinaria o de dificultades climáticas, etcétera, tiene que protegerse en otro puerto y la carga tiene que ser reexpedida en otro buque para que llegue al destino final. Finalmente, el seguro cubre hasta que termine el retraso, desviación, descarga forzosa, etc. En el Evergiven ya dijimos que la carga que está ahí, sin poder moverse, sin poder descargarse, por una serie de razones que vamos a explicar el viernes, sí está cubierta para
qué sé yo, riesgos de incendio, por ejemplo, para cualquier riesgo que se pueda dar y que esté amparado en la póliza. O sea, mientras dura el retraso, la carga está cubierta para los riesgos amparados. Bueno, los reclamos, la cláusula nos indica cómo se hacen los reclamos y si se declara pérdida total constructiva o no, si hay cláusula de incremento de valor, etc. ¿A quién beneficia el seguro? A minoración de pérdidas, lo vamos a ver enseguida todo. Para levantar las exclusiones, o sea, las pólizas excluyen, por ejemplo, daño malicioso, guerra y huelgas. Entonces, si queremos levantar esas exclusiones, tramitamos un anexo, pagamos la extra prima y listo. Entonces, aquí están los anexos con los que se puede trabajar para levantar las exclusiones que nos interesa levantar. ¿Cómo son las pólizas en la práctica del mercado? Ya lo hemos dicho hace un rato. Las pólizas tienen condiciones generales. Estas condiciones generales repiten los clausulados del Instituto de Cargamentos. Muchas veces, si ustedes comparan, por ejemplo, yo les he provisto de pólizas de Bolivia y las cláusulas A, B y C. Las vamos a comparar y se van a dar cuenta de que en muchos aspectos se repiten los mismos conceptos, pero añaden detalles como, por ejemplo, más exclusiones, y con eso hay que tener cuidado, qué normativa se aplica, qué vías y medios de transporte va a usar, definiciones, pasos a seguir en caso de siniestros, o sea, todo lo que el contrato de seguro le impone como obligación al asegurado para manejar el contrato. Junto a esas condiciones generales, las compañías colocan las cláusulas A, B o C. Depende de las coberturas que se estén tomando. Entonces, si se hace eso, quiere decir que esa póliza se va a sujetar a lo que dicen las cláusulas A, B y C. ¿Por qué? Porque las cláusulas A, B y C pasan a ser condiciones particulares. Entonces, como las condiciones particulares prevalecen sobre las condiciones generales, entonces el seguro se va a manejar con ese condicional. Y reitero, eso es lo práctico. Un exportador boliviano que asegure con cualquiera de estas cláusulas sabe a qué se atiene, o un importador boliviano que le dicen que su carga está llegando amparada por cualquiera de estas cláusulas, sabe qué le cubre y qué le excluye y no tiene que estar averiguando cómo es la póliza o el certificado que le están haciendo llegar. Pero, ojo, es responsabilidad del asegurado leer su póliza y solicitar las explicaciones y aclaraciones a que tiene derecho por escrito, porque uno puede preguntarle al corredor, al broker, a la gente, y la gente le dice, no, no te preocupes, eso también te cubre, eso es así. Ah, ya, gracias. No, señor. Ustedes saben el dicho, como papelitos cantan, y en materia de contratos, eso es lo más importante. Si yo necesito una aclaración respecto de los alcances de las coberturas de mi póliza, la tengo que pedir y me la tienen que dar por escrito, ya sea en una nota explicativa, ya sea en un anexo, que sería mucho mejor, un anexo que va a formar parte del contrato y donde diga, por el presente anexo y a solicitud del asegurado, se aclara que la cobertura tal o el riesgo tal comprende esto y el otro. Entonces tenemos todo el derecho de pedir esas aclaraciones y de que se hagan por escrito. Y entramos a un tema
interesante ahora, porque todo lo que se ha dicho hasta el momento tiene que ver con la mecánica del contrato, digamos, ¿no? Un contrato tiene esa relación jurídica entre las partes y lo que hemos señalado permanentemente es tener cuidado con esa relación jurídica y ver los alcances de los condicionados. Ahora, lo que tenemos que ver es cuál es el valor asegurable de las mercancías. O sea, ¿en cuánto tengo que asegurar mi carga? Y el Código de Comercio nos dice que el valor asegurado debe ser el costo de las mercancías en el lugar de destino. Puede incluir un porcentaje por concepto de lucro cesante cuando así se haya convenido. Entonces, es eso. Mercancías a valor de destino. Ese es el monto por el que hay que asegurar. En la póliza dice valor asegurado. Tenemos que señalar el valor que tendrá esa carga cuando llegue. No podemos poner el valor. Licenciado. Adelante. Sobre ese mismo tema, buenas noches. Quería consultar, ¿el valor asegurado puede incluir incluso los costos de flete, costos de la mercadería y algún otro costo que se genera siempre en puerto? Absolutamente todo eso. Y lo vamos a ver enseguida, Yadira. Ahorita vamos, en la siguiente lámina ya está todo eso. Bien, en todo caso, también hay la costumbre, y por ejemplo el Código de Comercio, en el artículo 859, dice que el valor asegurado debe ser el 110% del valor total de la mercancía cuando se trata de una venta CIF. O sea que esta práctica universal, mundial, sobre todo cuando hay un banco de por medio que está financiando la operación de compraventa, los bancos exigen que el seguro tenga un valor del 110%. Entonces, en la práctica internacional, como decimos, en los casos de financiamiento con carta de crédito, se pide el 110%. Los Incoterms también solían recomendarlo y probablemente están manteniendo la misma tónica, digamos, de asegurar por un valor adicional. ¿Por qué? ¿Por qué se asegura el 110%, sobre todo cuando hay financiamiento con carta de crédito? Bueno, se debe a que en caso de siniestro total, el seguro pagaría el monto de la mercancía, pero quedarían pendientes por encima del monto indemnizable intereses, por ejemplo, y otros costos de financiamiento en que incurren los bancos en calidad de beneficiarios de la póliza, porque si hay un siniestro que está financiado por un banco, el banco es el que recibe la indemnización y entonces esos costos de financiamiento y otros gastos de operación que también el importador incurre y que podrían ser cobrados por el banco. Entonces, asegurar por el 110% es una costumbre universal y es muy práctico que se haga así para que no falte plata al momento del siniestro para cubrir cualquier costo adicional al valor de la mercancía. Un detalle interesante es que la Ley General de Aduanas dice que cuando la mercancía para la importación sin seguro, la Ley General de Aduanas, en la determinación de los tributos aduaneros, dice, si la mercancía viene sin seguro, le vamos a imputar el 2% como si fuera la tasa del seguro, la tasa de la prima de seguro, que es una tasa alta, como ya hemos explicado en clases anteriores. Cuando la operación de transporte se realice sin seguro, se presumirá en concepto de prima el importe equivalente al 2% del valor FOB de la mercancía. Yo recuerdo en mis épocas de asegurador que algunos comerciantes hacían trampita, después eso desapareció, pero le llamaban las pólizas de servicio. La carga venía sin seguro,
pero para que la aduana no les ponga el 2%, aumentando el valor de los bienes, tramitaban pólizas que no tenían cobertura. Había un convenio, un pacto por debajo de la mesa de que aun cuando la mercancía estuviera dañada, no iban a cobrar el seguro. Lo único que querían era presentarle a la aduana la póliza o el certificado de que había seguro para que no les pongan este 2%. Y por eso la aduana, en esta base imponible, dice: la póliza de seguro nacional únicamente será admitida cuando se haya obtenido fehacientemente con anterioridad al embarque de la mercancía en el país de origen o procedencia. O sea que tiene que ser una póliza válida. Una póliza emitida con posterioridad a esa fecha, con posterioridad al embarque, etcétera, la aduana no la va a aceptar y va a imputar un 2% como costo del seguro. Ahorita vemos toda la estructura, Yadira, dame unos minutos más. ¿Sobre qué bases se asegura el lucro cesante? Porque dijimos, el valor asegurado debe ser el costo en el lugar de destino, ¿ok? Y puede incluir un porcentaje adicional por lucro cesante. El lucro cesante no es lo mismo que ese 10% del que hemos hablado. El lucro cesante tiene que ver con el provecho esperado por el comerciante. Por ejemplo, alguien que puede haber estado trayendo regalos, creo que hemos puesto un ejemplo para el Día de la Madre, está trayendo regalos para el Día de la Madre, etcétera, y eso cuesta 100,000. Pero con la venta de esos productos espera ganar unos 30,000 o 35,000, lo que quiere decir que puede asegurar la mercancía por 135, si el asegurador acepta, porque esos 35 son la utilidad que el comerciante espera lograr. Si se hunde el barco, por ejemplo, va a perder los 100,000, el seguro le puede pagar los 100,000, pero toda su utilidad, su ganancia esperada, su expectativa de negocio se ha ido al agua, se ha ido al fondo del mar y ha trabajado en vano, digamos, ¿no? Recuperará la plata, pero no va a ganar ni un mango. En cambio, si asegura, además del valor de la mercancía, el lucro cesante, el provecho esperado, la ganancia que espera recibir, y la compañía acepta, por supuesto le va a cobrar una prima más alta, como sea, pero se puede asegurar el lucro cesante. Otra modalidad es la del valor admitido, que no tiene relación con el lucro cesante. Otra forma de aseguramiento, presten atención, pasa sobre todo con el petróleo, con las materias primas, minerales, granos, etc. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de carga? Esta carga suele cotizarse en la bolsa internacional, en Nueva York o en alguna otra. Y los precios fluctúan. Ustedes han visto en las noticias, cada día sale. Subió el barril, bajó el barril, el petróleo se hundió, el petróleo reflota. Bueno, es frecuente que el valor del petróleo, para poner un ejemplo clarísimo, pueda fluctuar. Supongamos que alguien está asegurando una carga de millones de barriles de petróleo en un tremendo tanque, y que cada barril de petróleo vale 100 lo que sea, $100, para hacerlo fácil. Si el precio se mantuviera en 100, no habría problema, porque ese barco puede hundirse y el seguro va a pagar 100. Pero puede suceder, y en los hechos sucede cotidianamente, que hoy el petróleo vale 100 y mañana vale 80. Y si el barco se hunde
junto con el precio, el seguro solamente va a pagar 80, porque el valor del barril es de 80 en el momento en que se hundió el barco. Yo compraba el petróleo en 100, pero cuando se hundió el barco valía 80 y el seguro me va a pagar el valor real del bien en el momento del siniestro. Y ese es un problema que se resuelve con esto que estamos viendo acá, que se llama el valor admitido. Entonces, yo puedo decirle al asegurador que cualquiera sea la fecha, el tipo de siniestro que sucede, etcétera, si hay una pérdida, la compañía me acepta pagar 100. Que el valor del petróleo puede bajar y no importa. Aun cuando baje el valor del petróleo, si hay pérdidas, la compañía acepta, admite, por eso se llama valor admitido. La compañía acepta, admite que para la indemnización, la base para determinar el monto de la indemnización es el valor convenido. Entonces, esa es otra modalidad para saber en cuánto tenemos que asegurar la mercancía. De eso estamos hablando. No se aplica a cualquier mercancía. Tiene que haber motivos, razones para manejar estos conceptos. Pero todo eso se puede negociar con el seguro. Finalmente hay que tener cuidado con el infraseguro. Esto ya es otra cosa. Esto es cuando aseguramos por un monto inferior al valor real del bien. Ese es el peor error que podemos cometer, porque en caso de siniestro, el seguro nos va a pagar ese valor disminuido que nosotros hemos declarado. Así que, y si fuera una pérdida parcial, nos va a pagar proporcionalmente ese valor disminuido. Entonces, resumiendo, ¿cómo hay que asegurar la mercancía? Con su valor en destino final. La práctica universal suele ponerle además un 10%, que no es utilidad, no es lucro cesante, es simplemente un mecanismo de cubrir costos adicionales. Cuando una mercancía no tiene seguro, la aduana le imputa un 2% como tasa, como tarifa. ¿Cuándo se asegura lucro cesante? Cuando el usuario, el comerciante, quiere asegurar también su ganancia, su utilidad, puede hacerlo. Por ejemplo, en los seguros de incendio, en los seguros de rotura de maquinaria, si se incendia una fábrica, no solamente se paga el costo de los bienes que se han perdido, los edificios, la mercancía, los muebles, sino que también se puede pagar el lucro cesante, o sea que es lícito y es legítimo asegurar la ganancia esperada. El valor admitido es un mecanismo específico del transporte, porque entre las partes están acordando que el valor asegurado no se va a mover, aun cuando los precios en el mercado se muevan. Probablemente tengamos que pagar una extra prima para tener una cobertura así, pero vale la pena. Bien, entonces, ahora sí, Yadira, fíjate. El valor asegurable es el valor de la mercancía en la aduana de destino. ¿Cómo se compone ese valor? Ojo, esto solo es indicativo, ¿ya? No es específico. Esta no es una planilla. Es una forma didáctica para que ustedes entiendan la estructura de costo, por cómo se puede llamar, ¿no? La estructura de costo, la estructura del valor de la mercancía. Lo primero que vamos a tomar en cuenta, por supuesto, es la factura de venta del exportador. Y si hubieran comisiones y gastos de corretaje que estuvieran relacionados con la mercancía que se está valorando y que forman parte del convenio de compra-venta, también se tiene que poner en la estructura de valor. Los costos de los envases, porque muchas veces hay mercancías que necesitan envases.
de plástico, de vidrio, pero esos envases tienen un costo. Entonces se pondrá el costo de los envases. Y por otra parte, el costo del embalaje, porque además de los envases, habrá que acomodar esos envases con contenido en paletas, cajas, en algún tipo de acondicionamiento y luego ir a un contenedor, etc. Entonces, hay empresas especializadas en embalaje y hay que acudir a ellas para que todo salga bien. Los impuestos de salida relativos a las mercancías, siempre que el comprador esté obligado a pagar ese impuesto de salida. Normalmente en los países ya no hay impuestos de salida. Lo que cobran los países son los impuestos a la entrada de mercancía extranjera. A la salida no, porque es un costo adicional para el comerciante y lo hace menos competitivo, ¿no? Pero hay algunos países que sí utilizan impuestos de salida. Si así fuera, tiene que formar parte del costo. Por supuesto, los gastos de transporte, que es el flete, precisamente lo que preguntabas, Yadira, los gastos de carga, descarga y manipulación durante el transporte, porque la carga no se mueve por arte de magia ni por la varita de los magos estos de las películas, ¿no? Hay gente que hace toda esa tarea en los puertos, las grúas, etcétera, y eso tiene un costo. Entonces, eso forma parte del costo de la mercancía. Y aquí sí vienen los impuestos de importación, impuestos y gravámenes aplicables en el país de importación, si fuera el caso cuando la mercancía está asegurada hasta destino y en el costo van a entrar los impuestos. Finalmente, intereses por pago diferido, porque si bien podemos pagar la mercancía al contado y eso estaría aquí consignado en la factura de venta del exportador, también podríamos estar haciendo un convenio de pago a plazos y eso supone un costo adicional, intereses que forman parte del valor de la mercancía, por supuesto. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí esto es realmente una sumatoria sucinta, no es exhaustiva, pueden haber otros elementos más, pero ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la idea? Tiene que entrar todo lo que cuesta la mercancía hasta que llegan a destino final. Entonces, con todo esto, el valor en destino estará aquí. Esa será la suma asegurable sin lucro cesante, porque si queremos lucro cesante tendría que tener ese también. Pero bueno, aquí estamos hablando de una carga normal, no estamos hablando de lucro cesante ni nada, entonces ese es el valor asegurable. Opcionalmente, si queremos, le añadimos ese 10% de la práctica internacional por los costos de financiamiento bancario o un X monto por lucro cesante, etc. Y con eso tenemos la suma asegurable a pactar con el asegurador. Ahora sí, quisiera saber si está entendido y si hay alguna pregunta al respecto. Por mi parte, sí, licenciado. Lo que pasa es que yo tenía entendido que, bueno, anteriormente la práctica era que a la factura le agregábamos un porcentaje de 10 a 15% y después nos indicaron justamente que teníamos que armar tipo una estructura de costos con ciertos valores para llegar a un porcentaje. Pero he estado, por ejemplo, igual en algunos casos cuando solicito póliza de seguro, el porcentaje incluso me llega a costar casi el 100% de la mercadería, de la factura. O sea, aparte de mi factura y los costos, prácticamente cuando tengo que solicitar la aplicación del seguro, mi porcentaje sería el 100% y a veces esto es un poco más complejo, ¿no? Sí,
Aquí hay dos cosas que considerar, Yadira. Una, la tramitación o la negociación del seguro. Para negociar con el seguro hay que declarar el valor real de la mercancía y a eso, como tú estás señalando ahora, aumentarle quizás algún monto como un margen de seguridad. No sabemos precisamente si es por utilidad esperada o por el 10% o por lo que sea, pero los comerciantes podrían tener esa idea para fijar esta parte, solamente esta parte del monto de la venta o facturación del exportador, porque después incluso los Incoterms y la misma aduana va a pedir documentos que tengan soporte, que respalden el valor del costo para hacer el aforo, que se llama, que es la revisión de todos los documentos que constituyen precisamente esto. El flete, para eso estará el bill of lading, por ejemplo, ¿no? Y si hay envases o embalajes o impuestos de salida, etcétera. Aquí hay varios ítems que se han puesto, pero quizás muchos de estos en la práctica no están tan específicamente exigidos. Lo que sí se va a pedir, sin duda, es la factura del exportador, cualquier otro costo que forme parte del valor de la mercancía y que se pueda demostrar. A lo mejor el vendedor, el exportador, incluye ya en el valor de venta este costo de los envases o el costo del embalaje. Eso puede ser. Entonces, en ese caso, esto ya quedaría transparente, quedaría incluido dentro de la factura si es que el exportador nos vende con embalaje, con envases, etc. Los impuestos de salida ya dijimos que puede que no existan. Lo que sí va a haber es flete. El flete, sin duda. Y bueno, estos otros gastos de manipulación, además, si los hubiera y que puedan ser demostrables, ¿no? Los derechos de importación, etcétera, bueno, eso la misma aduana lo califica, y los intereses por pago diferido tendríamos nosotros que demostrarlo. En el fondo, no es tan complicado como parece. Lo que hace esta lámina como recomendación, por eso hemos puesto aquí, es solo para fines didácticos. Lo que queremos decir es que en una importación, para encontrar el valor de las mercancías en la aduana de destino, hay que considerar todos los elementos que constituyan, que formen parte del valor de esa mercancía. Muchos de ellos pueden estar ya incorporados en la factura de venta, otros quizás no. La recomendación es que no dejemos de lado ninguno para que en caso de siniestro el seguro nos pague el valor de la mercancía. Aquí lo que estamos manejando no es el concepto de aduana, lo que estamos manejando es el concepto de seguro. ¿Cuál es el valor por el que hay que asegurar la mercancía? Es este. El valor que comprenda todos los elementos que forman parte o que han sido necesarios para la compra de esos bienes. Si no lo hacemos así, en caso de siniestro, declaramos un valor menor y el seguro nos va a pagar menos de lo que realmente vale. No sé si me dejo entender. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Bueno, aparentemente está claro. ¿Qué pasa cuando hay una destrucción total, parcial o merma de las mercancías? El Decreto Supremo 25870 del Reglamento a la Ley General de Aduanas dice que la destrucción total de las mercancías extingue la obligación tributaria aduanera
cuando se haya materializado después de producido el hecho generador y antes del pago de los tributos. Hay que tener mucho cuidado con interpretar esto para que no haya errores. ¿Qué es el hecho generador en materia aduanera? Es la importación de mercancías extranjeras o la exportación de mercancías. Cuando se perfecciona la obligación tributaria, se perfecciona en el momento en que se produce la aceptación por la aduana de la declaración de mercancías. O sea, lo que nos está diciendo esto es, la mercancía llega a la aduana, ha sido aceptada en la aduana, y a lo mejor se incendia dentro de la aduana. Allí se extingue la obligación tributaria. No vamos a pagar tributos sobre una mercancía que ha desaparecido. Por eso nos habla en este artículo 8 de la Ley General de Aduanas de los hechos generadores y de cuándo se perfecciona el hecho generador. Sin embargo, también la mercancía puede llegar, pues, la mercancía que se ha destruido en el camino ni llega a la aduana. Si el barco se hunde, por supuesto la mercancía no va a ser presentada en la aduana. Si el camión se volcó y no se pudo recuperar, esa mercancía no va a ser presentada a la aduana. Entonces, ahí no se está perfeccionando la obligación tributaria. Sin embargo, lo que dice la ley de aduanas es que en caso de destrucción parcial o merma de las mercancías, o sea, la mercancía ha tenido un siniestro y ha llegado con faltantes. En ese caso, faltantes por destrucción o por merma de las mercancías, los tributos aduaneros se pagarán sobre el valor de las mercancías residuales, o sea, sobre lo que quede, sobre la parte sana de la carga que se está declarando en la aduana, sobre eso se va a pagar el tributo. Licenciado, una consulta. En el caso de que la mercancía llegó a la aduana, se pagaron los tributos y al momento de ingresar al almacén, la mercadería completamente no, por X o Y motivo no se puede utilizar, porque tal vez el conductor ocultó que hubo un accidente. ¿Cómo yo puedo reclamar esos tributos directamente al seguro? ¿Le reclamo la devolución del pago de tributos? A ver, si el tributo no ha sido pagado, pero la aduana ha admitido las mercancías, quiere decir que esas mercancías están ahora en poder de la aduana, ya no del transportista ni del dueño de la mercancía. Es la aduana la que es responsable de esa carga hasta que haga la liquidación y la devuelva al importador una vez que se haya pagado el tributo. Entonces, cualquier accidente, cualquier siniestro que se produzca mientras la mercancía está en poder de la aduana, es de responsabilidad de la aduana. Y la aduana tiene seguros para sus almacenes para el caso de que se produzca, por ejemplo, un incendio, que es lo más frecuente que podría suceder. También podría producirse un robo, pero ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Cuando uno ingresa la mercancía a la aduana, tiene que hacerlo con todos los recaudos del caso, y la aduana tiene todos los procedimientos para mostrar y demostrar en qué condiciones está recibiendo la mercancía. Pero una vez que la mercancía está en poder de la aduana, porque ha sido aceptada para el aforo y para la liquidación del tributo, eso es responsabilidad de la aduana. No sé si responde eso tu pregunta. Lo que pasa es que
tuve un caso justamente de un camión que se volcó y toda la mercancía efectivamente no se pudo, bueno, en realidad hicieron el transbordo en otro camión, ingresó a la aduana, después que ingresó a la aduana se hicieron los pagos de tributo y cuando ingresó a nuestro almacén, obviamente el equipo de calidad dio alerta de que la mercadería no estaba en las condiciones que supuestamente nos habían cargado, nos habían enviado. Entonces ahí alertamos al seguro, pero ya los tributos habían sido cancelados, ya la mercadería estaba en almacén y lo otro era obviamente notificar al proveedor que la mercancía no estaba en las condiciones que ellos nos enviaron. Entonces ahí, bueno, la pelea es a quién corresponde devolver ese pago de tributos, ¿no? Bueno, hay que separar dos cosas. Nuestra materia es de seguros y de lo que tendríamos que hablar es si después del pago del tributo se descubre que hay un siniestro o un faltante, etcétera, el seguro tiene que pagar porque precisamente para eso se hacen las inspecciones, las evaluaciones y se verifica el estado de la mercancía a la llegada y el comisario de averías o el liquidador de siniestros tiene que establecer cómo se habría producido ese daño o ese faltante para luego liquidar y la compañía tiene que pagar. Eso es lo que corresponde al seguro. Ahora, en cuanto al pago del tributo, eso ya es más discutible con la aduana, porque al hacer la entrega, cuando la aduana recibe la mercancía, la tiene que recibir revisándola. Y como dice acá, precisamente este artículo 17 del reglamento que estamos viendo, dice, en caso de destrucción parcial o merma, los tributos aduaneros que correspondan se pagarán sobre el valor de las mercancías residuales. O sea que en el caso de los camiones que tú dices, etcétera, habría que haberse revisado la mercancía antes. Ahora, el problema que tú estás planteando es que se pagó el tributo, quizás sobre camión, sin mayor inspección, sin mayor detalle, se pagó el tributo y luego de pagado el tributo resulta que se descubre que hay un faltante, etcétera. Es así, ¿no es cierto? Sí, sí, correcto. Bueno, entonces, en ese caso, habrá que pelearse con la aduana. Habrá que, no pelearse, pero habrá que decirle, señores, ustedes han aceptado una mercancía, han hecho la liquidación, el aforo, etcétera, sin haber revisado si estaba completa o no. Y el artículo 17 de la ley del Decreto Supremo, Reglamento de la Ley General de Aduanas, dice que si hay destrucción parcial o merma, los tributos se pagan sobre el valor residuado. Y ustedes nos están cobrando sobre el total. Entonces, con un abogado de por medio habrá que hacerles entender que esta ley está vigente. Así de simple. Ahora dice, es más, en favor de tu postulación, en todos los casos, la administración aduanera deberá comprobar la destrucción total, parcial o la merma de la mercancía. Si no lo comprobaron, es responsabilidad de ellos. Entonces, habría que hacer una acción, no sé si un recurso administrativo o algún tipo de recurso para recuperar el tributo que se hubiera pagado en exceso. ¿Sí? Con el seguro no va a haber problema. El problema que tú tienes es con la liquidación del impuesto. Bien, la prima ya la vimos. Esto no lo vamos a repetir. Simplemente que la prima es el precio del seguro y se calcula según los riesgos que asume el asegurador. ¿Y qué toma en cuenta el seguro para tarifar? Bueno, pues una serie de cosas, la carga, el embalaje, el medio de transporte, el trayecto, la estiva, los valores que están en riesgo sobre todo, ¿no? Y ya dijimos que las tasas
suelen ir de los tanto por mil hasta los tanto por ciento sobre el valor asegurado. ¿Cuándo se produce el siniestro? Pues el siniestro se produce cuando acontece el riesgo cubierto por el contrato de seguro. Si el siniestro es cualquiera, robo, rotura, abolladura, y la póliza es de todo riesgo, está cubierto. Pero si la póliza es con la cláusula B o C, bueno, el riesgo tendrá que ser choque, incendio, vuelco, accidente al medio de transporte. ¿Qué tiene que hacer el asegurado cuando hay un siniestro? Bueno, lo primero es avisar al seguro y, en la medida de sus posibilidades, evitar la extensión y propagación. Hemos hablado hace un rato, a veces un barco puede tener dificultades en el mar, tiene que recalar en cualquier puerto de refugio, no en el puerto de destino, y ahí tiene que descargar la mercancía para hacer transbordos y todo. Bueno, el asegurado tiene que estar pendiente de todo eso y contribuir junto con el asegurador. Entre ambos tienen que ponerse de acuerdo para ver cómo manejar la carga de manera de que no haya pérdidas, o si las hay, que fueran mínimas. También, si puede, el asegurado proporcionará los medios de salvamento. En el seguro marítimo, para el asegurado eso es imposible. Un asegurado no puede proporcionar barcos, botes, nada. Pero quizás en un siniestro terrestre sí. Hay el asegurado puede, junto con la compañía de seguros a la que hay que avisar de inmediato, contratar otro servicio de transporte, camión, todo, para ir a recoger y salvar lo que se pueda. Y por eso tiene que seguir las instrucciones del asegurador. No se puede entonces abandonar la mercancía. Por ejemplo, en el transbordo que decíamos, si un barco tiene que refugiarse por desperfecto en las máquinas o por cualquier otra circunstancia y tiene que descargar en un puerto que no es el de destino, el asegurado no puede decir, ese puerto no era el contratado, o sea que se quede ahí la mercancía. Eso no se puede hacer, no se puede abandonar la mercancía. Hay que trabajar con el seguro en la forma estrecha para que se pueda hacer el rescate de la mejor manera posible. Entonces, esa prohibición de abandono. Y en un accidente terrestre, con más razón, ¿no? Si hay un accidente terrestre, hay que tratar de rescatar todo lo que se pueda. Lo que sí hay que hacer siempre es reclamar a los porteadores. O sea, exista o no exista un seguro, o sea, yo puedo tener un seguro o puede que no lo tenga, siempre tengo que hacerle un reclamo al transportador, de inmediato y por escrito. Entonces hay que dejar constancia de recepción de las mercancías según la carta de porte. Eso es lo que dice el Código de Comercio. Cuando alguien espera una carga, con el Bill of Lading va, reclama la carga y tiene que dejar constancia de recepción. Y reclamar sobre el estado y condiciones de las mismas. Claro, si hubieran daños, tiene que reclamarle al transportador. Entonces, cuidado que en un transporte de pronto entregan la mercancía y uno sin darse cuenta pone recibí conforme. Mucho cuidado. Antes de dar conformidad hay que revisar y hacer el reclamo al transportador. En cuanto al seguro, esto es importante. En puerto, por ejemplo, cuando llega la carga a Arica, para puertos chilenos, pero particularmente Arica, que es la puerta de entrada, la carga boliviana es revisada, manejada,
recibida por la Autoridad de Servicios Portuarios de Bolivia, la ASPB. Y la ASPB emite un documento portuario único, Bolivia Recepción, esto que estamos viendo aquí abajo, el DPV. Entonces, ese servicio portuario que hace la aduana boliviana verifica el estado en que está llegando esa mercancía. Y si hubiera, por ejemplo, daños visibles o aspectos llamativos de la carga que se está bajando, entonces tiene que figurar en el DPV. El gobierno de Chile, con su Servicio Nacional de Aduanas, en una resolución dice que las mercancías deberán venir manifestadas en tránsito hacia Bolivia en forma separada de las que vienen con destino a Chile. Los bultos deben traer una anotación que señale que vienen en tránsito a Bolivia. Y el DPV, emitido por la Agencia Aduanera Boliviana, tendrá el carácter de carta de reclamo ante las empresas de seguro. O sea que ese DPV, si nuestra carga llega con faltantes, con daños, con lo que sea, nos ayuda ese DPV para presentarlo como documento al asegurador, ratificando, certificando que hay daños en esa carga. Por supuesto que también hay que hacerle el reclamo al transportador, a la línea naviera, ¿no? Entonces, ¿en qué momento hay que reclamarle al seguro? Pues inmediatamente. El aviso del siniestro no tiene por qué esperar. Apenas tomamos conocimiento del siniestro, tenemos que avisarle al seguro. O al surveyor. ¿Recuerdan el certificado de seguros de Ping An de la empresa china que hemos analizado la semana anterior? Ahí dice, en caso de siniestro, diríjase a un agente del Lloyd's o a un surveyor autorizado por las autoridades de su país. Bueno, eso. Las pólizas que emiten las compañías aquí en Bolivia ya dicen, en caso de siniestro o de reclamo, diríjase a tal surveyor o a tal comisario de averías. Ya nos ponen el nombre, el teléfono, etcétera. Ya nos ahorran incluso tener que ir a la compañía. Nos redireccionan directamente al surveyor o comisario de averías. Bien, entonces se hace el aviso de siniestro y luego el asegurado tendrá que probar el siniestro. ¿Cómo? Bueno, si ha habido accidente, hundimiento o lo que sea, eso habrá informes de tránsito, notas periodísticas, todo lo que vaya en pro de demostrar que ha habido un siniestro o un accidente a un medio de transporte, por ejemplo, ¿no? Y además tendrá que presentar todo lo que dice aquí, informes y evidencias, o sea, toda la documentación que se ha manejado para el transporte y que respalda que esa carga estaba siendo trasladada. La compañía no puede pedir lo que le dé la gana. El Código de Comercio, en el artículo 1032, dice documentos y exigencias prohibidas. Ocurrido el siniestro, el asegurador puede requerir pruebas que razonablemente puedan ser proporcionadas por el asegurado beneficiario. Y no puede condicionar a que hay que presentar estrictamente este o este otro documento. Por supuesto, hay documentos fundamentales como la póliza, el bill of lading, etc. Eso no puede faltar. Pero a veces nos pueden pedir otros documentos, tarjas, boletas, los documentos de paso de frontera, etcétera, etcétera, ¿no? Licenciado, una consulta. Sí. ¿Es obligatorio que nos soliciten las cartas? Bueno, uno obviamente tiene que hacer la carta de reclamo, pero hay ocasiones que, por ejemplo, las navieras no responden a esas cartas de reclamo
No sé si es que se creen impunes, pero lamentablemente las navieras aquí en Bolivia ninguna responde las cartas de reclamo bueno, que solicita el seguro y uno tiene que hacerla como un paso principal, ¿no? Apenas sucede el tema del siniestro. Es Sí, obligatorio que ellos, o sea, que nosotros presentemos estas cartas de respuesta. no. Es muy cierto lo que dice Yadira, y eso es lo que decíamos, no solamente por la dificultad de cobrarle al transportador por el retraso, por los daños, por esto, por realmente meterse con el transportador. Finalmente, si lográramos que el transportador nos pague algo, nos va a pagar valores disminuidos. Ya lo hemos visto, y esos son convenios internacionales y todo, o sea que no vale la pena. ¿Por qué se hace el reclamo al transportador? Por escrito, para dejar constancia de que lo estamos haciendo responsable de los daños con que ha llegado nuestra mercancía. Entonces, mandamos esa carta, obtenemos el sello de descargo, ya ahí dirá todo nuestro reclamo, y que nos conteste o no nos conteste, ya eso es otro asunto. Lo que sí necesitamos es hacer pronto ese reclamo, inmediatamente, obtener los sellos de recepción de nuestra carta, porque esa carta se la vamos a entregar al seguro. El seguro, cuando nos pague la indemnización, ya verá qué hace con esa carta y ojalá pueda recuperar del transportador. Pero no necesitamos la carta de respuesta. Con presentar el reclamo es suficiente. Bien, ¿quién hace la inspección de averías y la liquidación del siniestro? Bueno, en la ley hay, y en todas partes del mundo existen estos personajes, los inspectores de averías y los ajustadores y liquidadores de reclamos. Como el seguro es internacional y la mayor parte de estas pólizas y del reaseguro de transportes se maneja con el Lloyd's de Londres, entonces hay agentes del Lloyd's en todas partes del mundo y aquí en Bolivia también. Y esos agentes del Lloyd's están inscritos, están registrados en la Autoridad de Pensiones y Seguros, en la APS, autorizados también por el Gobierno Nacional para que actúen como inspectores y liquidadores. Eso es lo que nos dicen las pólizas acá en Bolivia. En caso de siniestro, vaya directamente a lo mismo que nos decía el certificado de Pingan emitido en el exterior, nos dicen las pólizas locales. En caso de siniestro, diríjase a este inspector o a... Entonces, Edwin Mamani, ¿estás por ahí? Edwin. Sí, Listen, sí, estoy por acá. Hay algo que están raspando cerca de tu micrófono. Se genera un ruido en tu micrófono, por favor. Va a disculpar, Listen, algo pasó. Bien, entonces, eso es, nos dirigimos a estos inspectores o ajustadores y ellos son los que van a hacer los informes sobre qué daños han encontrado y harán la liquidación de acuerdo al monto asegurado y a las coberturas que tiene la póliza. Si el siniestro está cubierto, bueno, la liquidación procede y listo. Si el siniestro no está cubierto, van a rechazar el reclamo. Ahí es donde surgen ciertos conflictos, porque los asegurados no leen sus pólizas, reaccionan tardíamente. La hora de la verdad para el seguro es el siniestro. Ustedes se van a fijar, las compañías piden la información básica para hacer una póliza. Lo que quieren las compañías es que el asegurado se comporte diligentemente. El asegurado es el que es comerciante, él sabe sus riesgos, él tiene que saber asegurar. Cuando no sepa de seguros, le tiene que declarar qué clase de mercancía es, de dónde a dónde, etc. Y cualquier persona en su sano juicio sabe qué riesgos tiene su mercancía. Pues tiene que tramitar bien su póliza, porque si no la tramita bien, si no la lee, si no la revisa, la hora de la verdad llega con el siniestro
y ahí hay bastantes problemas. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer cuando recibimos carga, por ejemplo? ¿Qué procedimientos hay que seguir en la aduana y en depósito final? En el recinto aduanero, lo que tenemos que hacer, si existen daños exteriores visibles en contenedor, rotura, falta de precintos, hay que avisar al asegurador antes de abrir los contenedores, porque ya exteriormente se ve que ahí hay algo que no está bien. Por supuesto, se hará una relación de los daños para dejar constancia y también se dejará constancia en los documentos de embarque, o suscribir un acta de recepción avisando al asegurador antes de la nacionalización. No abandonar las mercancías en aduana sin conocimiento del asegurador. Por todo lo que Yadira, que tiene experiencia en estas cosas, nos está preguntando y consultando, ustedes ya se habrán dado cuenta de que todo esto es fundamental. Y cuando extraemos la mercancía, no otorgar recibos de conformidad si tenemos dudas sobre el buen estado de las mercancías. Antes de dar cualquier conformidad, volver a revisar, estar seguros de que lo que estamos haciendo cumple nuestras expectativas. Eso en aduana. Cuando llega a depósito final, que a veces la carga no manifiesta signos externos de estar dañada o en mal estado, entonces, si a la extracción de aduana no habían daños externos visibles, pero aparecen al abrir los bultos, en ese momento hay que interrumpir la tarea. Hay que avisarle al seguro para que el surveyor, que ya sabemos quién es, haga la inspección. Y por tanto, no tenemos que alterar el estado del embalaje, no tenemos que tocar eso hasta que llegue el seguro. El surveyor tendrá que hacer su informe y finalmente, con eso, aun cuando no hemos reclamado al transportador al recibir la mercancía porque no sabíamos que estaba dañada, cuando encontramos ex post, después de que la mercancía está dañada, reclamamos, igual que si fuera recién llegada la mercancía, le reclamamos por escrito al transportador o porteador. Que nos conteste o no nos conteste, ese ya es otro asunto. Pero esa carta de reclamo tiene que existir para que podamos adjuntarla como soporte de cobro de indemnización al seguro. Entonces, ¿qué nos va a pedir el asegurador para liquidar el reclamo? El informe del surveyor, la póliza de seguro, por supuesto, la original, la factura comercial, que incluye, por supuesto, la factura de flete, los recibos por gastos de aduana y otros gastos honestos. Entonces, decíamos que muchas veces en la factura comercial ya está por dentro una serie de gastos y costos que no aparecen separados. Nos pedirán la lista de empaque o packing list, la carta de porte fundamental, documento de carga, la cuenta de descarga, informe de desembarque, notas de pesaje, según lo que corresponda, hay que presentar todo lo que tiene que ver con el manipuleo, peso, volumen de la carga en los lugares donde finalmente tiene lugar la descarga. El manifiesto internacional de carga, la declaración de tránsito aduanero, declaración única de importación, el documento portuario, etc. La planilla del despachante de aduanas, si es que interviene un despachante. Los negocios chiquititos parece que se pueden manejar directamente por el comerciante. Pero bueno, la planilla del despachante, la copia de la carta o constancia de reclamo a los porteadores. Empresa naviera, aérea, camionera, quien sea. Y cualquier otro documento que el seguro nos pida y que razonablemente podamos presentar. No nos pueden pedir cualquier cosa. Todo lo que
está aquí que es razonable y que demuestra fácilmente, fehacientemente, una importación o una exportación, es más que suficiente para que el seguro haga su trabajo. ¿Cuándo y cómo paga la indemnización el seguro? Bueno, el seguro tiene dos plazos. Cuando le hacemos el reclamo, el asegurador debe pronunciarse dentro de 30 días. En no más de 30 días, el surveyor, el liquidador, la compañía nos tiene que decir, señor, su reclamo es viable o su reclamo no es atendible, por ejemplo. Generalmente, si las cosas están bien, no habría por qué contar con un rechazo, ¿no? Pero 30 días, no puede pasar más tiempo. Si no se pronuncia en 30 días, quiere decir que está aceptando el siniestro. Y luego, una vez que ya se establece que el siniestro es pagable, que está comprendido dentro de las coberturas de la póliza, que los requisitos exigidos están en orden, etcétera, tiene 60 días para pagar. O sea que el plazo más largo para cobrar un siniestro son 90 días. Normalmente es mucho menos. Incluso ustedes han visto en las condiciones particulares que había unas cláusulas pactadas entre el asegurado y el asegurador donde nos dan un anticipo del 50% del siniestro. O sea, lo que quiere decir que la compañía de buena fe, de antemano, está aceptando que va a pagar y nos anticipa el 50%. O sea, una maravilla. Ahora, ¿cuánto va a pagar la compañía? Bueno, depende. Será una póliza evaluada, de esas que decimos precio fijo para el barril de petróleo, cualquiera sea el precio del mercado, es una póliza evaluada. O no hemos tomado una póliza evaluada, simplemente hemos tomado una póliza sin valor admitido, una póliza normal. Lo que dice la póliza, eso nos va a pagar el seguro, o el valor del bien en el momento del siniestro, o el valor admitido, lo que sea que hubiéramos negociado. Ahora, la ley dice que la indemnización de un siniestro debe pagarse en dinero. Sin embargo, también se puede estipular en la póliza por la reposición, reparación o reconstrucción de la cosa asegurada. O sea que la compañía, en lugar de darnos plata, que es lo que normalmente vamos a esperar, en lugar de darnos plata, lo que puede hacer, supongamos que estamos trayendo vehículos importados y uno se ha caído, se ha destruido, etcétera. La compañía nos puede pagar en efectivo, con cheque, o nos puede reponer un vehículo similar. Si eso está pactado en la póliza, es legal. Bien, la indemnización entonces será teniendo en cuenta el valor real de los bienes en el momento de ocurrir el siniestro, y solamente hasta el monto de los daños sufridos. Y el asegurador responde hasta el límite de la suma asegurada. Por eso tenemos que tener cuidado de no hacer infraseguro, porque por mucho que nuestros bienes valgan una porrada de plata, si el valor que hemos declarado es pequeño, ahí nos quedamos. ¿Qué es la subrogación y cómo se aplica al seguro? Bueno, la subrogación es que cuando el asegurador paga la indemnización, se subroga las acciones y derechos del asegurado contra terceros. Lo que decíamos del reclamo al transportador. Si el seguro nos paga la indemnización, con la carta que nos hemos provisto reclamándole al transportista, el asegurador le va a reclamar al transportista y tratará de recuperar la indemnización que nos ha pagado. Así que esta figura de la subrogación vale no solamente para transporte, sino para cualquier otro tipo de seguro. Cuando un tercero genera o produce el daño al bien asegurado, la compañía paga, pero se subroga los derechos para reclamar, repetir la acción y tratar de
recuperar lo que pagó. ¿Qué finalidades busca la subrogación? ¿Por qué eso es así? Para evitar que el tercero responsable quede exento de su obligación. O sea, el transportador nos va a entregar la carga como le dé la gana, total, el seguro paga y todos felices. No es así. El seguro nos va a pagar, pero tiene que seguirle una acción al transportador, porque el transportador no puede quedar libre de su responsabilidad ni de su obligación de cumplir con su contrato de transporte, que es entregar la mercancía en buen estado. Bien, también se persigue con la subrogación evitar que el asegurado cobre el seguro y pretenda cobrar también el resarcimiento del tercero. O sea, el dueño de la carga le va a cobrar al seguro y luego le va a hacer una acción judicial al transportador y va a querer cobrar también del transportador. Entonces, eso, cuando hay la figura de subrogación, no se puede hacer, porque en ese caso ya el seguro asume el rol del asegurado. Finalmente, se dice técnicamente que la subrogación evita el incremento de primas. Claro, cuando las compañías pueden recuperar del transportador los siniestros que van pagando, la siniestralidad general del mercado de transportes disminuye. Y si la siniestralidad disminuye, disminuye también las primas. Entonces, la carga siniestral ayuda a que la prima pueda ser asequible para los asegurados. Si hay una controversia, ¿qué puede hacer el asegurado? Bueno, el asegurado lo que puede hacer es una conciliación, para lo cual la APS puede intervenir cuando los siniestros no superen 100.000 unidades de fomento a la vivienda, que son algo así como $30.000 aproximadamente. Si los siniestros son más grandes, ya la APS no interviene en la conciliación. Se puede hacer una conciliación, pero ya no con la APS, tendrá que intervenir alguna otra entidad o directamente las partes de buena fe se pueden sentar a negociar, el asegurado y el asegurador, para el pago del siniestro. Cuando hay dudas sobre qué es lo que ha pasado, que este siniestro está cubierto, no está cubierto, porque las coberturas de la póliza dicen esto, pero esto se ha producido así y así. Hay dudas respecto de cómo se han producido los hechos, para ver si realmente están o no amparados por el contrato. Entonces, las controversias de hecho, de los hechos y cómo se han producido, se pueden poner en manos de un perito. Entonces, un perito puede pronunciarse y decir, sí, este siniestro ha tenido lugar en estas y en estas condiciones y está cubierto, por ejemplo. O dirá, este siniestro lo producido así y así y no está cubierto. Entonces, se puede acudir a un perito para definir ciertos hechos sobre los cuales hay duda. Pero si el problema o la duda es más bien de tipo jurídico, de derecho, o sea, de los alcances de la póliza, interpretaciones jurídicas sobre si realmente la intención de las partes, la intención del contrato era esta o la otra, entonces se llegará a un arbitraje. Todas estas instancias están en la ley 1883 de seguros, que dice que las controversias de seguro no van a la justicia ordinaria, tienen que resolverse necesariamente, obligatoriamente, por peritaje, arbitraje en realidad. Y eso está en la ley 708 de conciliación y arbitraje del 25 de junio de 2015, que abroga y reemplaza a la ley 1770. Entonces, pero esto ya es algo que ojalá no tengan ustedes que llegar, pero están esas instancias abiertas. Casi para cerrar la clase,
habría que hablar de estas disposiciones a tomar en cuenta. Nos queda muy poco. Yo dejaría esto para la clase del viernes, y en la clase del viernes vamos a resolver las preguntas que ustedes han hecho con esto de Letter Given, que son preguntas muy interesantes. De todos los trabajos que recibí, pues muy contento, los felicito. Y más bien lo que no tenemos que dejar de lado es la lista. A ver, ¿dónde estamos? Gustavo Ancalle. Gustavo. No está Gustavo Ancalle. Yadira Arias, ahí está ya. Presente, licenciado. Karen Caguana. Buenas noches, licenciado, presente. Karen, muy interesante tu trabajo. Moisés Choque. Presente, licenciado. Hola. No estabas en la clase anterior. Carmen Condori. Presente, licenciado. Buenas noches. Hola. Janet Contreras. Presente, licenciado. Rider Copa. Buenas noches, presente, licenciado. Celina Guarachi. Buenas noches. Edwin Mamani. Presente, licenciado. Benedicto Marín. Presente, licenciado. Buenas noches. Brian Moncada. Brian. Araceli Pacheco. Araceli. Presente, lice. Benjamín Quiroga. Benjamín. Yasmín Rocha. Presente, lice. Carla Rodríguez. Presente, licenciado. Carla, también tu trabajo está bien. De todos, en realidad, no quiero destacar a unos más que otros, que están bastante bien. Ángel Tárraga. Ángel. Presente. Licenciado, presente. Ya. Laura Terrazas. Laura. No, creo que Laura tampoco asiste. Heilen Torres. Presente, licenciado. Damaris Vallejos. Presente, lice. Buen trabajo también. Fresia Vilca. Presente, lice. Ingrid Herrera. Presente, Lisa, buenas noches. Ingrid, bien tu trabajo también, ¿para qué decir?